Welcome. Bienvenido a una lección sobre experiencia y colapso que implica el crecimiento logístico. Observamos en la lección anterior que los modelos de crecimiento logístico tienen una capacidad de transporte. Vimos que el crecimiento logístico a menudo se comporta como el gráfico mostrado a continuación. Aviso cómo aparece la capacidad de transporte sería 1500. La tasa de crecimiento se ajusta a medida que la población se acerca a la capacidad de transporte. Sin embargo, si la tasa de crecimiento es muy alta, puede mover la población más allá de la capacidad de transporte. Esto se llama sobretallado. Echemos un vistazo a varios ejemplos. Para la población debajo de la capacidad de transporte es de 1500, la población inicial era de 75, y restricciones ausentes, la tasa de crecimiento sería del 60% por año. Así que utilizamos nuestra ecuación de crecimiento logístico recursivo aquí. Desde nuestra lección anterior debemos poder realizar una sustitución para Rick, y luego encuentre los niveles de población dados en la tabla. Puede querer pausar el video solo para verificar que puede encontrar estos niveles de población. Analizando la mesa, aviso cómo aumenta la población gradualmente. Luego mirando el gráfico aquí que tiene valores adicionales, podemos ver que la población aumenta gradualmente, y luego disminuye a medida que se acerca a la capacidad de transporte de 1500. De nuevo, aquí está la capacidad de transporte, y este gráfico se compone generalmente como esperado cuando tenemos crecimiento logístico. Pero, de nuevo, como se ha mencionado, este no es siempre el caso. Así que echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Para la población a continuación, de nuevo, la capacidad de transporte es de 1500, pero en este caso la población inicial fue de 1.200 y ausente cualquier restricción, la tasa de crecimiento sería 160%. Por lo tanto, esto afectará la ecuación de crecimiento logístico recursante dada aquí, que veremos a continuación con la tasa de crecimiento, y la capacidad de transporte sustituida en la ecuación. Comience mirando la tabla de valores. Aviso como P1, P3 y P5 todos tienen niveles de población por encima de la capacidad de transporte de 1500. Esto es un exceso. Pero aviso como el año después de la excursión la población baja debajo de la capacidad de transporte. Pero aparece con el tiempo la población se acabará cerca de la capacidad de transporte de 1500. Mirando el gráfico, otra vez, aquí está la capacidad de transporte. Los puntos sobre esta línea horizontal representan sobretenido, y nuestro gráfico se vería así. No es el gráfico tradicional que esperamos cuando trabajamos con crecimiento logístico. Ahora, vamos a ver un ejemplo más. De nuevo, la capacidad de transporte es de 1500. La población inicial fue 1.100, pero ausente cualquier restricción, la tasa de crecimiento sería 220%. Entonces, de nuevo, usando nuestra ecuación recursiva aquí abajo, debemos poder generar los niveles de población dados en la tabla. Analizando la tabla, aviso como, otra vez, P1, P3 y P5 todos tienen niveles de población por encima de la capacidad de transporte de 1500, otro ejemplo de exceso. Pero analizando esto más cerca, aviso como aparece que los niveles de población están recuperando hacia atrás, y entre un nivel de población por encima de la capacidad de transporte, y un nivel de población por debajo de la capacidad de transporte. Si marcamos estos puntos en el plano coordinado, se vuelve aún más obvio. Aquí está la capacidad de transporte, nuestro gráfico se vería así. Y esto se llama un dos-ciclo. De nuevo, esto es porque las poblaciones están recuperando hacia atrás, y entre la misma población de nivel superior y la misma población de nivel inferior. Bien, podría ser tentador tratar esto solo como un extraño lado afectado por las matemáticas. Esto realmente se ha observado en la naturaleza. Investigadores de la Universidad de California observaron un ciclo estable de 2 ciclos en una población de lagarto en California. Tomando esto incluso además, podemos obtener más y más comportamientos extremos a medida que la tasa de crecimiento aumenta.
Es posible conseguir 4 ciclos estables, 8 ciclos y más altos. Aquí hay un ejemplo de 4 ciclos. Y aquí hay un ejemplo donde parece que no hay patrón entre las poblaciones más altas y las poblaciones menores. Si una población supera la capacidad de transporte demasiado, esto puede degradar la capacidad de transporte, y alcanzar una disminución grave de la población. Esto se llama un colapso. Mirando el gráfico aquí abajo, aquí está el excursor. Y porque el exceso es tan alto por encima de la capacidad de transporte, tenga en cuenta cómo degrada la capacidad de transporte. Y resultados en un colapso, que es una disminución dramática de la población, que vemos aquí. Eso es todo por esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil.